Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Ámbar Natalia Senf Marín y para la evaluación final escogí para mi proyecto audiovisual titulado Mi mirada semiótica sobre una obra, la pintura de la Tentación de San Antonio de Salvador Dalí. Esta obra fue creada en 1946 por el pintor español Salvador Dalí y es una obra maestra del surrealismo que refleja la fascinación del artista por la religión, la filosofía y la psicología. Esta pintura mide 90 por 120 centímetros y se encuentra actualmente en el Museo de Arte de Filadelfia en Estados Unidos. El contexto sociopolítico y cultural de la época, tenemos que la España de la posguerra estaba sumida en una profunda crisis económica y social. Había una dictadura por parte de Francisco Franco que había impuesto una estricta censura y represión, lo que llevó a muchos artistas a buscar refugio en el exilio o en la creación de obras que criticaban indirectamente este régimen. Dalí estaba exiliado en Estados Unidos desde la Guerra Civil y en este momento tenía mucha creatividad y estaba experimentando. La Tentación de San Antonio es una representación surrealista de la tentación de un santo, un tema clásico en la iconografía cristiana. La pintura muestra a San Antonio, un monje del siglo IV, siendo tentado por una serie de criaturas fantásticas y seductoras que representan los vicios y las tentaciones del mundo. Esta obra está llena de símbolos y referencias a la filosofía y psicología, ya que Dalí tenía mucha fascinación por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Analizando la obra desde un punto semiótico, según Peirce, como recordatorio, sabemos que tenemos un representamen, que es lo que se ve, un objeto, aquello a lo que se refiere o lo que representa, y un interpretante, el significado que el observador construye o la interpretación. En esta primera imagen vemos a San Antonio semidesnudo sosteniendo una cruz. Este es nuestro representamen, un hombre arrodillado y angustiado con una cruz extendida hacia los animales gigantes. Como objeto tenemos a San Antonio Abad enfrentando tentaciones espirituales y como interpretante esto representa la lucha del espíritu contra las tentaciones terrenales, la resistencia de la fe ante lo sensual, material y corruptible. Como segundo elemento que podemos encontrar en la obra, tenemos como representamen el caballo monumental sobre sus patas extremadamente largas y delgadas. Como objeto es un símbolo de fuerza, pasión o impulso instintivo, y como interpretante alude a la tentación de la lujuria y el deseo, desbordada e imposible de controlar, amenazante para el santo. Para nuestro tercer elemento que vemos en la obra tenemos como representamen a los elefantes que sostienen estructuras arquitectónicas sobre sus patas muy largas. Como objeto representan símbolos tradicionales del peso histórico de lo sagrado y lo monumental, y como interpretante tenemos la contradicción visual, estas patas frágiles que sostienen símbolos gigantes, y esto sugiere la inestabilidad de lo material, la riqueza, el poder, la gloria, el prestigio, ya que todo es ilusorio y frágil. También tenemos otro elemento que es muy importante, este es el obelisco, vendría siendo nuestro representamen, una aguja vertical adornada con esferas. Como objeto hace referencia al poder imperial y religioso y como interpretante representa la vanidad del poder político y eclesiástico, la grandeza humana construida sobre bases muy débiles. Hay otro elemento muy importante en esta obra que vienen siendo las mujeres desnudas y en particular la mujer desnuda en el pedestal. Esta viene siendo nuestro representamen, un cuerpo femenino alzado sobre una columna decorativa. El objeto es la sensualidad, el erotismo, y como interpretante representa la tentación sexual, una de las pruebas más conocidas en la historia de San Antonio. También como representamen tenemos las torres o edificaciones envueltas en nubes, sostenidas por igual un elefante, y como objeto representa la utopía del poder total, la ambición espiritual mal encausada o la falsa elevación, y como interpretante alude a la ilusión de la trascendencia basada en lo material, como si fuera una especie de torre de Babel moderna. Y por último, en las orillas podemos ver cráneos y rocas. Esto viene siendo nuestro representamen.
Como objeto representan la muerte, el desierto y la penitencia, y como interpretante nos recuerda la mortalidad humana frente a los deseos mundanos. Para el análisis respecto a las dimensiones semióticas de esta obra, vamos a tener que, para su significado, esta representa la lucha espiritual del ser humano frente a las tentaciones del mundo material. Su significado central es que las tentaciones terrenales son deslumbrantes, grandiosas, seductoras, pero también son muy frágiles, sostenidas solamente por algo muy ligero. Aquí nos hace mucho hincapié en que la fe representada por la cruz que San Antonio levanta es lo único que puede resistirlas. Creo que esto es una reflexión visual sobre el conflicto entre espíritu y deseo, y la obra reúne varios temas. Aborda, por ejemplo, por un lado la espiritualidad contra lo mundano, las tentaciones universales, que se ven reflejadas en toda la pintura, y también podemos ver la fragilidad de lo material. Además de que, como sabemos, con respecto al surrealismo, pues también se busca una exploración del inconsciente. Para la organización de esta obra tenemos una composición diagonal. Vemos que las tentaciones entran de la derecha a la izquierda, dirigiéndose a San Antonio, esto para generar tensión y movimiento. También vemos un contraste entre lo monumental y lo diminuto, para exaltar la desproporción simbólica. Vemos un fondo vacío que crea una sensación de aislamiento. También vemos hiperrealismo técnico, esto para aumentar la credibilidad del sueño, y para los colores él utiliza azules y amarillos para generar un ambiente onírico. Como ya lo habíamos comentado, esta obra se produce justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Europa se encontraba devastada y había una gran reflexión sobre el colapso de valores morales. Obviamente esta atmósfera coincide con el tono moral y simbólico del cuadro, ya que el ser humano está enfrentado a tentaciones que pueden destruirlo. Haciendo un análisis también de acuerdo a los dialogismos de Bakhtin, tenemos que él plantea que toda obra es un espacio de diálogo entre múltiples voces, nunca es un discurso puro o aislado. Y en esta pintura en particular, estas voces aparecen como discursos visuales que se tensionan entre sí, generando significados que no se cierran, sino que quedan abiertos a interpretación. En esta pintura, las voces principales que dialogan son la voz religiosa contra la voz del deseo humano. La voz religiosa está representada por San Antonio, que es pequeño, delgado, casi frágil, sosteniendo la cruz, y expresa el ideal de renuncia, fe y resistencia espiritual. Por otro lado, tenemos esta voz del deseo, lo carnal y lo mundano, ya que tenemos animales enormes, los caballos y elefantes con patas hiperlargas, cargando cuerpos desnudos, símbolos fálicos, lujuria, riqueza y placeres. Estas dos voces no se anulan, sino que coexisten entre ellas, que es precisamente lo que Bakhtin llamaría una polifonía ideológica. También podemos percibir la voz tradicional religiosa versus la voz moderna surrealista. En esta, una de las voces, la que viene siendo la tradicional, es que las tentaciones de San Antonio son un tema clásico del arte cristiano. Esta voz trae consigo siglos de interpretaciones sobre pecado, culpa y virtud, y en el discurso surrealista sería una voz donde Dalí distorsiona proporciones, quiebra la lógica y convierte lo sagrado en imágenes oníricas. El surrealismo podría añadir una voz que cuestiona los límites entre realidad, sueño inconsciente y deseo. Este choque podría ser también un diálogo entre la tradición y la vanguardia. Como conclusión, desde mi mirada semiótica, la obra de San Antonio está llena de signos donde cada elemento no representa un solo significado, sino que abre un diálogo entre diversas voces. Y esta obra articula signos y el espectador completa el sentido de acuerdo a su contexto. Cada signo convoca discursos que van interactuando entre sí, así que la obra no afirma una interpretación fija, sino más bien produce un significado dinámico. Muchas gracias y que tengan buena noche.